Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza, aquí en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial y también a las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente. En otra palabra, nosotros estamos enseñando la Biblia versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos con nuestra audiencia que sigue enviando todas sus preguntas bíblicas a través de nuestro número de teléfono. El número es el chat aplicativo de WhatsApp. Y el aplicativo de WhatsApp es gratis por todas partes del mundo. Simplemente envía su pregunta a través del texto. Permíteme compartir ese número. El número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Ahí puede enviar su pregunta por texto y nosotros estamos respondiendo diariamente a cada una de esas preguntas. Y si no lo sabe, yo personalmente estoy respondiendo a todas las preguntas que entran, y es un montón que entra, pero sabe que es una bendición y un privilegio a responder así a nuestra audiencia. Una vez más, envíe sus preguntas bíblicas ahí, y lo que nosotros hacemos es que nosotros muchas veces lo incluimos en el siguiente día, porque las preguntas tienden a estar relacionadas y identificadas, vinculadas con el tema que se está llevando a cabo en el aire. El número es 1-310-804-7733. Y más bien también queremos nosotros extenderle cordialmente una invitación para aquellos que están viviendo en Cusco específicamente, y como tenemos una audiencia internacional, sepa que este Ministerio de Enseñanza se transmite de Cusco, Perú, y para nuestra audiencia que vive en Cusco le queremos extender cordialmente una invitación, ¿ves?, a visitar a la iglesia cristiana de la Gracia, con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega. Él está pastoreando la iglesia y él también está exponiendo la palabra del Señor, ¿ves?, en cada culto, cada servicio, expositivamente. Muy bien, en la iglesia cristiana de la Gracia está ubicada en la zona de Huanchac, en la ciudad de Cusco, en Huanchac, y está localizada en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa, edificio 305 Huanacapa, en el quinto piso, pero un edificio alto de 6 pisos, pero siempre hay un ascensor. Gracias a Dios por los ascensores, ¿no? Y ahí están los cultos los domingos a las 9 de la mañana. El culto comienza precisamente a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana comienza el culto principal escuche bien, en la escuela dominical, y luego a las 10:30 es el culto principal, y todos los cultos comienzan a tiempo cristiano, ahí no están arrastrando las chanclas, comienzan a tiempo y terminan a tiempo, y la iglesia ahí está con los brazos abiertos para recibirlos, para así tú puedes entrar con el compañerismo de amor y también entrar en el compañerismo de la exposición de la palabra del Señor. Y luego los miércoles a las 6 p.m. tienen el estudio bíblico, juntamente con el culto de oración a las 6 p.m. y concluye a las 7 p.m. ahí también en la iglesia. Para más información, una vez más, comuníquese con nosotros a través de ese número que está en la pantalla, 1-310-804-7733. Y para aquellos que están en los Estados Unidos específicamente, tenemos el privilegio de pastorear la iglesia bautista de Town Creek, la iglesia bautista de Town Creek, y estamos localizados en la ciudad de Aiken, en el estado Carolina del Sur. Carolina del Sur está entre la Florida y Norte Carolina. Ahí estamos nosotros, en ese estado de Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, y la iglesia está localizada exactamente en 250 Town Creek Road. La dirección es 250 Town Creek Road. Y ahí tenemos los cultos cada domingo a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés. Y para más información, ahí también le queremos extender una invitación que tú puedas entrar con los brazos abiertos, que te esperamos para que tú puedas entrar en la exposición de la palabra del Señor.
1-310-804-7733. Vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 6, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6, versículos 19 y 20. Ahora, note bien, déjeme decirle de antemano, ubíquese por favor en Romanos capítulo 6, versículos 19 y 20, juntamente con Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro, note bien conmigo por favor, que es importante, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16, versículos 15 y 16, pero primeramente vamos a Romanos capítulo 6, versículos 19 y 20, porque nosotros vamos a continuar a responder a las preguntas. Te dije que había 14 preguntas que habían entrado y todas estaban relacionadas una con la otra, ¿no es? Y era este asunto de que, ¿qué significa ser santo? ¿Qué significa la santificación? ¿Me entiendes? ¿Qué significa ser santificado? Y hubo 14 preguntas más o menos en esa área, y ahí donde habíamos comenzado a responder la última vez que estuvimos junto aquí en el aire, aquí en la televisión, en las redes sociales y también en las emisoras en la radio. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 6, por favor, y vamos a leer lo que dice en dos versiones de la Biblia cristiana y la Biblia católica, porque es importante mantenernos juntos, caminando en la misma dirección, al mismo tiempo, sobre el mismo tema, con el mismo propósito de comprender lo que dice la palabra del Señor. Y de todo modo, ambas Biblias dicen la misma cosa, ¿no? Muy bien. Note bien, Romanos capítulo 6, versículo 19 y 20 dice esto, hablo en términos humanos, el apóstol Pablo está hablando, y él dice, hablo en términos humanos para que puedan comprender. Él dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. ¿Por qué? Porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentar vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Bueno, dice versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. En la versión católica, vamos a leer aquí ahora, en la versión católica dice versículo 19 y 20, aquí en Romanos capítulo 6, dice, les estoy hablando al modo humano, consciente de su dificultad para comprender. Lo mismo pues que antes se entregaron como esclavos a la impureza y a la maldad hasta llegar a la perversión. Así ahora entréguense como esclavos al servicio de la salvación en busca de la plena consagración a Dios. En otro tiempo estaban al servicio del pecado y no se consideraban obligados a buscar la salvación. El tema que se está llevando aquí es esto. Aquí está esta idea. Y la idea es que la idea se trata sobre este asunto de qué significa ser santo, ¿no? Y ahí donde estuvimos nosotros hablando sobre este tema en particular, qué es lo que significa ser santos, qué significa el procedimiento bíblico divino que es de la santificación. Es posible ser santo cuando vivimos en un mundo corrupto, un mundo pecaminoso, cuando nosotros mismos nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Cómo es posible ser santo? Y parte del desafío es esto, que mucha gente traducen santidad, santificación, santo, y equivalen la palabra santo o santificación o ser santificado, y creen que esas tres palabras, santo, santificación, santificado, ¿okay? y ellos equivalen esa palabra a decir perfecto. Santo, santificado, santificación no es perfección. La Biblia no enseña perfección. La Biblia nos pide ser perfecto tal como Jesucristo fue perfecto. En otra palabra, madurar y ser completo. Madurar y ser completo, ¿no?, en su camino espiritual. Pero perfecto, como tú y yo lo usamos aquí en la tierra donde tú y yo, aquí abajo donde nosotros vivimos, ¿no? Creemos que es algo sin defecto. Perfección es algo preciso, cristalino, ¿no?
¿no? Que es perfecto, sin ningún defecto. Pero eso no es lo que enseña. Lo que la Biblia enseña es ser santo, ¿no? Ser santificado, la santificación que a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros defectos, Dios nos hace completo, ¿no? Espiritualmente hablando. ¿No? Cuando yo nací de nuevo, este cuerpo no cambió, más bien. Más de 40 años sigo envejeciendo y me estoy deshaciendo. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que entender que mucha gente, cuando critican, por ejemplo, cuando los incrédulos, los moralistas, los legalistas, los paganos felices, ¿no? Los religiosos, critican a los creyentes y le dicen, bueno, son una bola de hipócritas, ¿no? Porque mira lo que hacen. Porque en la cabeza de ellos tienen esta idea de que santo es perfecto. Eso no existe en la Biblia. Yo no sé de dónde sacan esa idea, porque tú nunca lo encuentras en la Biblia. Dios nos llama a ser perfecto, pero la palabra perfecto no es la misma palabra que tú y yo usamos perfecto aquí en esta tierra. Porque para nosotros aquí en la tierra lo que estamos implicando algo sin defecto. Eso no existe. Somos seres humanos con un sinfín de defectos. Ahora, permíteme. Si usted va a la tienda y compra, ¿no?, una pluma, ¿no?, para escribir, esta pluma se produce en una fábrica, ¿no?, y ellos producen millones de estos, y todos salen igualito, perfectamente igualito. Mire bien. Pero tú y yo somos seres humanos. Y cada uno de nosotros, ¿ves?, somos diferentes. Ahora, mire bien, yo soy parte, si tú no lo sabes, permíteme, yo soy parte, ¿no?, de ser gemelo. Me recuerdo que un tiempo atrás lo dije y la gente dice, no puede ser, eso debe ser ilegal. Dos de ellos. Y bueno, la verdad es que yo soy parte gemelo, mire bien, pero somos diferentes. Somos absolutamente diferentes. Tú tienes que entender algo, que esta palabra perfecto es la palabra que nos causa muchos problemas aquí en la tierra, porque muchos que no son creyentes verdaderos, dicen que creen en Dios pero no son creyentes verdaderos, acusan, ¿ves?, a los verdaderos creyentes de ser hipócritas, porque en la cabeza de ellos piensan que la palabra santo es perfecto sin defecto. Eso no es el concepto en la Biblia, con todo respeto. Ahora, si tú entiendes eso, y yo estoy convencido que sí, que tú lo entiendes, ¿no? Te me hace loco, pero no son locos. Ahora, con razón el mundo y los religiosos y los paganos felices, los moralistas, los legalistas, acusan a todo el mundo de ser hipócritas. Permíteme compartir un secreto contigo. Todos son hipócritas. Porque nadie es perfecto sin defecto en esta tierra. Ahora, cuando tú y yo morimos y vamos a partir de esta tierra un día, vamos a entrar, para los creyentes, vamos a entrar en el reino del Señor. Luego vamos a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, ¿ves?, que va a ser un cuerpo perfecto en el reino, en el cielo, ¿no?, sin defectos y sin ninguna necesidad. Allá arriba se puede utilizar esa palabra perfecto, pero aquí en esta tierra no somos perfectos. Tenemos que entender eso. Ahora, vamos a rezar, porque
yo estaba revisando las preguntas que entraron, ¿no? Yo las reviso aquí a través de mi celular, ¿no? Que yo recibo todas las preguntas, ¿no? Y me llama a través del WhatsApp, el número de WhatsApp. Y aquí yo estaba revisando esas preguntas y había 14 y pico de preguntas. Y luego anoche entró más preguntas sobre el mismo tema. Es importante que nosotros ahora regresemos a este concepto de santidad, de santificación, de ser santo. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Vamos a ir 1 de Pedro, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. En el Nuevo Testamento, por favor. Versículo 15 y 16. Ahora, la voy a leer en las dos versiones, en la versión cristiana y la versión católica, porque es aquí el apóstol Pedro nos puede ayudar mucho más que el apóstol Pablo en llegar al grano de este concepto de ser santo o santificado o santificación. Y así dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice lo siguiente, dice: sino que así como aquel os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En la versión católica lo dice de esta forma, en versículo 15 y 16 dice: por el contrario, sean santos en todo su comportamiento, como es santo el que los ha llamado. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ahora, estamos siendo ser llamados ser santo. Ese es el asunto, ¿no? Y yo te dije que la última vez que el primer punto que habíamos martillado, clavado sobre este tema es, número 1, se dice que Dios es preeminente y supremamente santo. Punto número 1, se dice que Dios es preeminente y supremamente santo. Y eso estuvimos hablando en detalles precisamente, ¿no? Porque estamos estableciendo el concepto de santo. Estamos estableciendo el concepto de santificador, o santificado. Estamos estableciendo el concepto de santificación, que esto sí existe. Y luego yo dije, punto número 2, las cosas que tienen una conexión especial con Dios también se dice que son santas. Y luego nosotros entramos en muchos detalles en la última sesión que tuvimos enseñando la palabra del Señor sobre este tema. Ahora llegamos al tercer punto, que es hoy día, ¿no? Ahora, y este es el tercer punto. Los judíos, Israel. Los judíos se les denomina una nación santa. Punto número 3. Los judíos, Israel, se le denomina una nación santa. Y es aquí donde tú y yo entramos en una polémica, ¿no? Ahora, nosotros vemos todo lo que está pasando en el noticiero, ¿no? Y vemos todos los problemas políticos, militar, lo que está sucediendo en Israel y en Gaza, en Israel y con Hamas. Vemos toda la política, ¿no? Ahora, yo he estado en Israel y una de las cosas que yo voy notando que la política que existe hoy día por todo el mundo, y sepa bien, la mayor parte del mundo, lo voy a repetir, la mayor parte del mundo, la mayor parte de los países en el mundo, incluso la mayor parte de los países latinoamericanos, su historial en las Naciones Unidas siempre ha sido, la mayor parte, negativa en contra de Israel. Esa es la realidad. No importa lo que hace Hamas, no importa lo que hacen los palestinos, no importa lo que hacen los árabes, no importa lo que hacen los terroristas, no importa lo que Latinoamérica los apoya a ellos. La mayor parte de los países en el mundo los apoya a ellos, en contra a Israel.
Y cuando yo estoy viajando de país en país en país y hablando con personas, lo que yo descubro es esto, es una tremenda ignorancia. No, ahora, yo no estoy entrando en la polémica de la política, pero lo estoy usando como una ilustración. La ignorancia es fatal, fatal, nos mata a nosotros. Y el reclamo es que los judíos le quitaron la tierra, ¿no? Le quitaron la tierra a los palestinos, a los árabes. No, 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 no. Tú estás demasiado equivocado. Demasiado. Tu ignorancia, ¿ves? Te lleva, ¿ves? A un camino donde no importa lo que hace Israel y no importa lo que hace Dios, ¿ves? Tú siempre estás en contra de Israel. Tú tienes que entender algo, que Dios, el Padre Celestial, el cual tú alabas, el cual tú crees, en cuanto todos nosotros creemos, Dios fue que le quitó a esa tierra y se lo entregó a lo que nosotros conocemos como Israel. ¿Por qué? Tú tienes que entender que Dios, el Padre Celestial, es el dueño de todo. Él es el dueño de todas las tierras. Él es el dueño de esta bola, esta planeta que está colgada, de esta tierra. Y en esta tierra hay 195 países. Dios es el creador y el dueño. Y como creador y el dueño, Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiere hacer. Pero tú y yo creemos que tenemos el lujo, entre comillas, de juzgar a Dios por lo que Él hace. Y estamos demasiado equivocados. Ahora, la otra cosa. La razón por qué Dios le quitó las tierras, porque el mundo, cuando Dios quitó la tierra de ese grupo de personas que nosotros conocemos que está en Israel, ¿no? Que no eran judíos, es porque ellos habían blasfemado contra Dios. Y ese día, si tú no entiendes la Biblia, lee las dos Biblias, la Biblia cristiana y la Biblia católica, léala. Y sea honesto en su lectura, mire bien. Tú vas a descubrir que cuando Él hizo eso, Él estableció su propio pueblo. Él hizo un pueblo de Abraham, que era, ¿no?, del Medio Oriente, y lo convirtió en judío y cambió su nombre a Abraham. Ahora, ese día, lo que Dios estaba haciendo, Dios estaba juzgando al mundo entero por su paganismo, por el teísmo y todos los otros ismos que ellos se encontraban. Y si tú no entiendes eso, y Él estableció un pueblo, ese es lo que nosotros nombramos el pueblo escogido. Ahora, del pueblo escogido, es donde tú y yo nacemos de nuevo espiritualmente hablando, y podemos entrar en el reino. Del judaísmo, que es la religión de los judíos, del judaísmo nace lo que nosotros conocemos como el catolicismo romano. Del catolicismo romano nace lo que nosotros conocemos como el cristianismo. Tenemos el abuelo, el padre y el hijo. Y Dios dijo, Israel es mi pueblo santo, es una nación santa. Él lo declaró santo con el propósito que me van a alabar y me van a adorar y me van a servir a mí. Dios está hablando. Si tú entiendes ese concepto, ahora llegamos a este tercer punto. Los judíos, Israel se le denomina una nación santa. Abre su Biblia en Éxodo capítulo 19. Vamos a abrir nuestra Biblia, Éxodo capítulo 19, en el Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a Éxodo, por favor, el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 19, por favor. Vamos ahí. Mira bien lo que dice aquí en versículo 6. Muy bien.
En la versión cristiana, Éxodo capítulo 19, versículo 6 dice esto. Y vosotros, Dios está hablando. Y le dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En la versión católica lo dice de esta forma, versículo 6. Serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Esto es lo que dirás a los hijos de Israel. Ahora, con todo respeto, déjame hablarle, permíteme dirigirme a los cristianos y a los católicos. A los cristianos y católicos romanos. Yo no sé dónde tú sacas y donde tú crees que tú tienes el hijo de condenar a Israel. Porque tú estás distorsionado en su perspectiva política. Tú no entiendes ni papa de lo que está pasando. Tú tienes que entender algo. Que tú no tienes el hijo. Nadie tienes el lujo de condenar a Israel. Dios la declaró como una nación santa con el propósito de servirle a Él. Ahora, en otra palabra, santo, santificado, significa ser apartado, significa ser separado de lo demás. Este es el mundo, aquí está el mundo. Aquí está el mundo pecaminoso. Aquí está el mundo pecaminoso. Con sus culturas, sus políticas, con toda la corrupción que existe en este mundo, en cada país. Y Dios sacó a Israel y dijo, van a ser santos. Ustedes van a ser apartados, separados para Él, para mí. Dios está hablando. Ellos fueron apartados de una manera muy, muy especial para Dios. De la misma forma que cuando tú y yo nacemos de nuevo espiritualmente hablando, somos apartados para Él. Ahora, en el Antiguo Testamento, abre su Biblia en Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículo 26. Levítico capítulo 20, versículo 26. Note bien, el Antiguo Testamento trata básicamente de ellos y su relación especial con Dios. Vamos al libro de Levítico, por favor, siguiente capítulo. Capítulo 20. Vamos ahí, por favor. Y mira lo que dice aquí en versículo 26. Levítico capítulo 20, versículo 26. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice, me seréis. Dios está hablando. Eddie Ildefonso no tiene un voto aquí. Lo que yo digo no tiene ningún valor. 0 menos 1. Dios está hablando. La única cosa que está haciendo así, estoy citando lo que dice Dios. Él dice, Levítico capítulo 20, versículo 26, en la versión cristiana dice, me seréis pues santos porque yo soy el Señor, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. En la versión católica lo dice así, versículo 26, Levítico capítulo 20, y dice, sean para mí santos, ¿por qué? Porque santo soy yo, el Señor, que los he separado de los demás de los más pueblos para que sean míos. Mira, tú tienes un problema grandísimo si tú no captas lo que está pasando aquí. Santo no es perfecto. Más bien, vamos al libro de Daniel. Vamos, por favor, al libro de Daniel, por favor. En el Antiguo Testamento, por favor, vamos al libro de Daniel. Vamos a encontrarnos aquí en el libro de Daniel. Vete capítulo 7. Daniel capítulo 7. Ahora, en Daniel capítulo 7, mira lo que dice en versículos 18 y 22. Daniel capítulo 7, versículos 18 y 22. Mira lo que dice la palabra del Señor.
En la versión cristiana dice, en Daniel 7:22 dice, pero los santos del Altísimo, ¿ves? Recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos de los siglos. En la versión católica lo dice de esta forma y dice, pero después recibirán el reino de los fieles del Altísimo y la poseerán por toda la eternidad. Mira lo que dice el versículo 22, Daniel capítulo 7. En la versión cristiana dice, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó al tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. En la versión católica lo dice así, versículo 22, y dice, pero entonces vino el anciano y hizo justicia a los fieles del Altísimo, porque había llegado el tiempo en que los fieles tomarán posesión del reino. Ahora, el anciano de día es un título para el Padre Celestial. Pero advierta esto. Tú sabes que en la palabra siempre llegamos también a esa palabra que dice pero. Y típicamente pero es una advertencia. Pero advierte esto, dice, los judíos, aquí es donde se complica la cosa, pero los judíos rechazaron. Pero los judíos rehusaron a jugar la parte de la historia que Dios quería que jugaran. Sí, ellos rehusaron. No querían ser apartados, separados para Él. Igual como la mayor parte de nuestra audiencia hoy día, que me está sintonizando aquí en la pantalla, en la televisión, o me está escuchando en las redes sociales, o me está escuchando en las emisoras, en las radios. Muchos de ustedes han rehusado ser apartados para Él. Igual, tenga cuidado, tenga mucho cuidado de estar juzgando a los judíos cuando nosotros andamos igual. Pero advierta esto, los judíos se rehusaron a jugar la parte de la historia que Dios quería que jugaran. El Antiguo Testamento es un registro continuo de su rechazo a la voluntad de Dios. Y cuando Dios envió a su Hijo al mundo, cometieron el rechazo supremo y duradero. Se negaron a reconocerlo y lo asesinaron. Ay, Dios mío, ¿cómo es que ellos posiblemente podrían haber hecho eso? Bueno, no sé cómo explicártelo, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo es que tú lo haces? ¿Cómo es que tú lo haces? Cada día en tu corazón. ¿Cómo es como tú lo haces cada día en tu corazón? Tenemos un pueblo en la tierra hoy día designada santa, no perfecta, santa. Punto número 4. Se dice que Jesucristo es santo de una manera muy especial. Punto número 4. Se dice que Jesucristo es santo de una manera muy especial. Permíteme, abre su Biblia en San Lucas capítulo 1. Vamos al Nuevo Testamento, San Lucas capítulo 1, por favor. Mira lo que dice aquí, San Lucas capítulo 1, versículo... San Lucas 1, versículo 35. Versículo 35, por favor. Mira. Antes de su nacimiento de Jesucristo, el ángel llegó a hablar con María, la Virgen María. Y la Virgen María juega un papel muy, muy, muy especial. Tenemos que entender eso. Ahora, yo hablo con muchas personas y la primera cosa que me dicen muchos católicos me dicen es que ustedes rechazan a la María. Yo no sé dónde sacaron esa idea, porque eres un bruto, una mula,
un burro, un idiota, o mejor dicho, vamos a ser más claros todavía, eres un estúpido a negar la Virgen María. Porque a mí no me importa qué Biblia tú estás leyendo, sea la cristiana o sea la católica, dice la misma cosa. María fue santificada, fue apartada, separada por Dios para cumplir con una misión especial y una misión única, servir como el recipiente del Espíritu del Padre Celestial que entre en su ser y que por 9 meses ella cargó dentro de su vientre, ¿ves? La semilla divina depositada por el Espíritu Santo en su vientre y ver la gloriosa transformación de la divinidad, el divino Dios que se convierte en un ser humano. Y a la misma vez no pierde su divinidad, viene a añadir su humanidad. Ahora Dios nace del vientre de la Virgen María y Él camina en esta tierra. Él viene para ayudarnos, todos nosotros, porque Dios es infinito y nosotros somos finito, y el finito no puede ver el infinito. Dios soluciona el problema donde Él baja su divinidad y la combina con la humanidad y nace en la persona de Jesucristo. Y nunca hubiera sido posible si no fuera por el papel que juega la Virgen María. So, vamos a descansar y echar a un lado esa tremenda falsa, escuche bien, acusación. Y antes de su nacimiento, antes del nacimiento de Jesucristo, ¿no?, el ángel vino a hablar con María. Mira lo que dice en San Lucas capítulo 1, versículo 35. Repito, San Lucas capítulo 1, versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo, y él dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. En la versión católica lo dice así, versículo 35. El ángel le contestó hablando con María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Ahora, Dios es santo, el Hijo es santo. Ahora, siguiente capítulo, en el siguiente versículo, en San Lucas capítulo 1, versículo 49. San Lucas capítulo 1, versículo 49, mira lo que dice la palabra del Señor. Mira bien, porque María, la madre de Jesús, la madre humana, el instrumento que Dios usa para que nazca aquí en la tierra, donde Él puede unir la divinidad con la humanidad en lo que se nombra la persona de Jesucristo. Ahora María lo adoró con canciones y alabanzas antes de su nacimiento, diciendo, en San Lucas capítulo 1, versículo 49 dice: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Esta es la canción, si tú no sabes, que ella está cantando. Porque me has hecho, San Lucas capítulo 1, versículo 49 dice: porque me has hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. En la versión católica lo dice así: porque dice, porque ha hecho en mí cosas grandes, el poderoso, su nombre es santo. La María, la madre de Jesucristo, ¿no? Ella comienza a alabar a la criatura que no ha nacido todavía, porque ella reconoce que por fin el Espíritu le revela a ella que esta es la obra divina del Padre Celestial.
Él era el Hijo unigénito, Jesucristo. Él era el Hijo unigénito de Dios, santo, reverenciado y digno de veneración y adoración. Y la primera persona que lo viene a venerar, lo que viene a adorar, es María, la Madre. Él no vino a adorar a María. María lo adora a Él, aún antes que Él nazca. Antes que Él nace. Ahora, vamos al libro de Juan capítulo 10. Vamos a abrir el Evangelio de Juan capítulo 10. Vamos al siguiente libro. Juan. Vamos capítulo 10, por favor. Y mira lo que dice aquí en versículo 36. Ya ver, 35. Regálame un momento, deja ver. San Lucas capítulo 10. Sí, 36. Ok, 36. Mira lo que dice. No, perdón, San Juan capítulo, con razón yo andaba equivocado. San Juan capítulo 10, versículo 36. Mira lo que dice. Ahora, aquí está el otro concepto. La gente reconoció que Él fue santificado por Dios. El pueblo reconoció que Jesús fue santificado por el Padre Celestial, fue separado, apartado para Dios. Ellos reconocieron eso. En San Juan capítulo 10, versículo 36 dice, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Lo que dice en la versión católica lo dice así, versículo 36, donde él dice, entonces, ¿con qué derecho me acusan de blasfema solo por haber dicho yo soy Hijo de Dios y a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo? Ahora, ellos reconocieron. Jesús se la cantó en la cara a ellos. Se la cantó bien claro. Ahora, mira lo que dice San Juan capítulo 6. Vamos a rezar unos capítulos. San Juan capítulo 6, mira lo que dice en versículo 69. Versículo 69, mira bien. Donde la palabra dice, aquí lo encontré, en la versión cristiana dice, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Los discípulos llegaron un momento, ahí está lo dicho, y se enfrentan de cara a cara con Jesucristo. Y ellos le dicen a él, en Juan 6:69, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. En la versión católica lo dice así, versículo 69. Dice, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ahora, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es? En la Biblia todos reconocen que Él es. ¿Y tú no? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú prefieres tu propia creencia personal? Yo siento y yo pienso. Yo siento y yo pienso. Yo escucho eso todo el tiempo. Yo tengo mi propia manera de pensar y mi propia manera de creer. ¡Oh, qué lindo eres! ¿Y por qué es que en tu propia manera de pensar, tu propia manera de creer, no incluye que Él es el Santo de Dios que vino a salvar tu alma miserable de los pecados y la condenación del infierno? ¿Por qué no? Aún, escuche bien, aún a los enfermos mentales, aún a los enfermos mentales y los poseídos por el demonio lo reconocieron como el Santo de Dios.
Mm. Escúcheme, escúchame, escúchame. Los mentales, enfermos mentales, los poseídos por los demonios, aún reconocieron a Jesús como el Santo de Dios. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Cuál es tu problema? Mira, Marcos capítulo 1, te voy a mostrar. Vamos a la Biblia de Marcos, Nuevo Testamento. No miro lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 24. Marcos capítulo 1, versículo 24. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Aquí dice, en la versión cristiana dice, diciendo que tenemos, ahora, los demonios le están hablando a Jesús, le dice, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios dicen, Jesús es el Santo de Dios. ¿Y nosotros qué es lo que nosotros decimos? ¿Quién sabe? En la versión católica dice así, versículo 24, dice, ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Los locos, los enfermos mentales, los poseídos de demonios reconocen que Jesús es el Santo de Dios. ¿Y vos? A mí me parece que tú andas peor que los enfermos mentales y tú andas peor que los que andan poseídos de demonios. Porque yo no creo que eres tan loco. Es que tú crees que eres tan bueno, tan bueno, tan bueno y tan lindo que tú no necesitas un Salvador. Tú tienes tu propio plan, cómo tú vas a entrar en el reino de Dios. ¡Qué lindos somos! San Lucas capítulo 4. Vamos a abrir una Biblia. San Lucas capítulo 4. Vamos ahí. San Lucas capítulo 4, por favor. Mire bien. Y vamos a ver, mira lo que dice en San Lucas capítulo 4, versículo 34, igual. En la versión cristiana dice así, déjanos. Porque Jesús sanó a una persona que estaba endemoniado, ¿no? Aquí, y ahí están los demonios. Y le dice, déjanos que tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret. Has venido a destruirnos y yo sé quién eres, el Santo de Dios. Mire bien. En la versión católica dice así, que tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret. Has venido a destruirnos y yo sé quién eres, el Santo de Dios. Dice la misma cosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué juego nosotros tenemos? Mire bien. Aún la iglesia, cuando ella nace, lo adoró como el Santo Hijo de Dios. Ya la iglesia no adora a Jesús, se adora a ella misma. Mira la arrogancia de la iglesia hoy en día. Yo. Nosotros. Aún la propia iglesia ha abandonado a Dios. Mira, la iglesia adoró a Jesús como el Santo Hijo de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 4. Libro de los Hechos, capítulo 4. Mira lo que dice, Hechos, capítulo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor en versículo 27. Hechos capítulo 4, versículo 27. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tantos Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Wow. A tu santo siervo Jesús. La iglesia, la judía, había reconocido que era el santo. Igual como la católica y los cristianos. Pero en vez de tratarlo como un siervo, como un santo, verdadero santo, lo tratan como si fuera un mozo, un mesero, que él me tiene que servir a mí. En la versión católica lo dice así, versículo 27. Y en esta ciudad, en efecto, se han reunido Herodes y Poncio Pilato, junto con extranjeros y gente de Israel, contra tu santo siervo Jesús,
al que ungiste. Siguiente versículo, versículo 30. Hechos capítulo 4, versículo 30, mira lo que dice en la versión cristiana, dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Mira, 3 versículos más después, versículo 30, capítulo 4 dice esto: manifiesta tu poder para que se realicen curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Mira, Jesucristo, sepa bien, Jesucristo mismo fue la transición del trato de Dios con la nación judía como una nación santa en un nuevo pueblo como un pueblo santo. Cuando los judíos rechazaron al Hijo de Dios, demostraron su rechazo al final de seguir a Dios y de ser santos y separados para Él. Eso es lo que mucha gente está haciendo ahorita. Por lo tanto, Dios no tuvo otro remedio para elevar a otras personas para que sean apartadas para Él. Las nuevas personas son las de todas las naciones y los pueblos que creen y siguen a Cristo como el Señor de sus vidas. ¿A quién es que usted cree?